para la palabra, mis amados. Voy a esperar que se sienten, que se acomoden. Si tienen algún problema urinario, siéntese en la última fila para que el baño le quede cerca. Así no tiene que estar interrumpiendo aquí delante. Amén. Saludamos, vamos a saludar a los que están en radio, los que están en televisión, y los que están en Facebook y YouTube también. Gracias. Estamos en la disposición de decirles a los que están en los medios que nuestro anhelo es poder edificar sus vidas y que ustedes sean cada vez más acercados al Señor. Ese es nuestro anhelo. No andamos buscando llenar o reclutar personas para la casa. Dios nos enseñó que nuestro trabajo es para el reino de Dios. Amén. Así que los que están en Radio Bonao Bendición 800 AM, le damos la más cordial bienvenida hoy y le damos un aplauso a Dios por ustedes. Sean bienvenidos. Los que están en Telebendición, en el 202 en vivo, aquí en Bonao, los que van a ver este culto por Yunavisión también por la noche, gracias por estar ahí. La iglesia siempre los saluda con un afecto entrañable, así diciéndole adiós a las cámaras allá. Decimos Dios les bendiga, son bienvenidos. Los que están en las redes en YouTube también, amén. Hay muchos hermanos que están en redes. Las redes son un arma de mucho poder. Si usted usa Facebook, úsela para edificar el reino de Dios. Y si usa YouTube también, úselo para compartir las bondades de Dios. Hay maneras de hacer que estas cosas, que la gente tanto la critica, se usen para bien. La gente critica mucho el Facebook, qué sé yo cuánto, pero si se usa para bien, podemos edificar muchas vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Usted ¿está preparado? Yo estoy dispuesto en el nombre de Jesús. Abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5. Esta palabra la introdujimos el domingo pasado. Hubo una ligera introducción, no la desglosamos, pero hoy vamos a ir al punto que Dios nos quiere instruir hoy. Si usted lo tiene, Gálatas 5 del 1 al 9, dice el apóstol Pablo. Si lo tiene conmigo me dice amén, si no, pantallita Pérez en el nombre de Jesús. Prefiero que usted traiga su Biblia o que traiga, si tiene una Biblia electrónica también, pero que la traiga, porque así usted la marca y usted recuerda dónde usted leyó. El que no tiene buena memoria, que si haga una de papel o electrónica, ¿verdad que sí? Puede hacerlo. Venga conmigo, dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, nos hizo libres. Y no estáis otra vez, dice Pablo, otra vez, o sea que estaban en esclavitud, otra vez en yugo de esclavitud, o sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Eso, para Dios eso no vale ya, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y dice el verso final, la parte final dice: un poco de levadura leuda toda una masa, o toda la masa. Amén, mis amados. Amén, mis amados. Si usted ha dado seguimiento a la palabra, estamos todavía hablando sobre las marcas de la fe madura o de un cristiano maduro. Hermanos, esto sí es verdad que ha dado trabajo a mi vida, tratar de enseñar esto. Y no lo hago porque quiero, lo hago porque quiero obedecer al Señor. Y le digo que vengo a veces como el que lo tienen empujado a hablar de estas cosas. Porque hay una resistencia a verdades como estas. No solamente en nosotros, sino en el cuerpo de Cristo. Hay cosas que uno no la quiere oír y hay cosas que uno no la quiere predicar tampoco. El evangelio en el último tiempo, yo no sé si es que, como dice la Biblia, los hombres irán engañando y siendo engañados. Usted oye tantas cosas en redes, en radio, en televisión, que son tan distantes a la verdad del evangelio, que uno dice, Dios mío, y si es así que vamos a edificar un pueblo, ¿no será eso la iglesia en un futuro? Vamos a suponer que usted tenga un hijo y usted lo quiera
edificar dándole agua de azúcar. Que usted lo quiera alimentar dándole agua de azúcar. ¿Usted cree que ese muchacho crecerá fuerte? ¿Verdad que no? Por lo menos si le diera agua de avena, pero agua de azúcar. Entonces hay muchas cosas que uno ve y uno oye, que cuando uno la compara a lo que Dios le ha dado a uno para compartir, dice, Dios mío, pero que esto que yo estoy predicando no es lo que uno ve en radio, ni en lo que uno oye en radio, ni en televisión. Uno en televisión oye tantas cosas lindas y bonitas, y la gente anda detrás del positivismo, del humanismo, de las cosas que le gustan, de lo que le conviene, pero nadie piensa en que genuinamente la madurez es el diseño de Dios para todo creyente. Mientras el heredero es niño, dice la Biblia, en nada se distingue de un esclavo. Y el niño no tiene que ver en este contexto con edad en la vida espiritual. Usted puede ser un hermano de 40 años en el Evangelio y pensar como un niño todavía. No entender que Dios no lo salvó a usted para llenar el cielo solamente. Dios no está solo en el cielo. Él lo salvó con un propósito. Y mucha gente en la iglesia no entiende todavía. Aún tú le preguntas, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y la gente asume, no, salvarme. No es todo eso solamente. Si fuera a salvarte, te salvara y te llevara al cielo y ya. Si te salvó, si Jesús se reveló a tu vida y te dejó en la tierra, algo quiere Dios contigo. Dígale a alguien así en sílaba, algo quiere Dios contigo. O sea, algo quiere Dios contigo. La pregunta es ¿qué? Esa es la pregunta del millón, que poca gente la hace porque no siempre les interesa entender para qué. Y es lo que hablaba el pastor Edward el miércoles. Ya un cristiano maduro no pregunta mucho el por qué. Un cristiano maduro pregunta el para qué. ¿Para qué? ¿Qué se va a lograr con eso? ¿Qué se persigue con eso? ¿Qué persigue Dios con que yo venga el domingo a adorarlo? ¿Qué persigue Dios con que me expongan una palabra? Amén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que nos ocupemos de nuestra salvación. Cuando usted viene a la iglesia y usted oye la palabra, usted está creciendo en el conocimiento del Dios que usted conoce, que usted recibió. Usted está creciendo y se está fortaleciendo. Ahora viene la pregunta otra vez, ¿y para qué? Para representarlo a Él. Porque el propósito soberano en este contexto de salvación es que usted no solamente sea salvo, sino que usted represente al Dios que lo salvó. No es que usted simplemente diga yo soy cristiano, es que usted represente a Cristo. Que usted sea un embajador de Cristo en esta tierra. Que usted pueda vivir conforme al diseño de Dios para el cual Él le salvó. Que usted pueda llevar al mundo, no una Biblia debajo del brazo o una corbata en el pecho, que usted pueda llevar una vida que diga que usted fue pasado de las tinieblas a la luz, que usted estaba muerto y ahora vive y que Cristo reina en usted. Usted no tiene que ser el predicador del púlpito o el que tiene la Biblia debajo del brazo para decir que antes usted estaba en tinieblas, pero ahora usted anda en luz. Que antes usted estaba muerto, pero ahora usted tiene vida. Entonces, ahí hay un propósito de Dios. Diga conmigo, representación. Entonces, la representación de Dios no va a venir si no hay madurez. No hay madurez. El niño desde que nace es dueño de todo lo de su padre, es heredero. Pero hasta que el niño no madura, no puede usar los bienes de su padre. Hasta que no ha madurado. Él es el dueño de todo, el heredero de todo, pero no ha madurado. Necesita madurez. Eso pasa con Dios. Necesitamos madurar para poderlos representar bien. Amén, mis amados. Entonces, por eso que vemos lo que vemos. Y vemos testimonios a veces que la gente dice, pero él es cristiano, pero ella es cristiana. Sí, yo no dudo que no lo sea. Sí es cristiano, sí es cristiana, pero no ha madurado. Y al no madurar, literalmente, cuando una fruta está verde, ¿qué pasa cuando una fruta está verde? Generalmente está agria, es difícil de meterle el diente, nadie le apetece. Así pasa en la iglesia. Hay cristianos agrios. No mire a nadie. Hay cristianos agrios. Hay cristianos difíciles. ¿Sí o no? Hay cristianos que no hay quien le lamba la arepa. Gente enredada. Gente complicada. Que tú no sabes qué es mejor, si saludarlo o no saludarlo. Si lo saludo es malo
y si no lo saludo también es malo. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Cómo manejo a este hombre? ¿Cómo manejo a esta mujer? A mí como pastor me pasa, y no es que tenga ningún prejuicio contra nadie, pero a veces hermanos pastores me preguntan también, pastor, ¿y cómo manejamos este caso? Y a veces digo, bueno, ni yo sé cómo, pero Dios nos está ayudando. Hay casos difíciles, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Está en un proceso de maduración. Y mientras está en ese proceso de maduración, hay muchas cosas que uno tiene que tolerar de los hermanos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que los que son maduros toleren a los que no son maduros. Entonces, si se juntan dos inmaduros, ¿qué va a pasar? Tolerancia cero, no hay tolerancia. Entonces la madurez te hace a ti sobrellevar al débil. ¿Aló? ¿Por qué le hablo de esto? Porque este es el diseño de Dios. Una iglesia madura que pueda sobrellevar al débil y que pueda esperar pacientemente por el que está ahí en el proceso que todavía no entiende. Hay gente que todavía no entiende y tú tienes que ser paciente, y la paciencia es un fruto del Espíritu, y el Espíritu mismo que da madurez. Entonces, ¿por qué hemos estado hablando de esto? Yo percibo mi espíritu que el año 2019 es un año de mucho compromiso con Dios, de mucho alcance y de mucho impacto, en todo el buen sentido de la palabra. De mucho compromiso con Dios. ¿En qué sentido? Porque si Dios me ha traído durante 12 meses hablándome de madurez, para que yo lo represente, va a llegar un día de mi representación, y ese día está llegando. Y el 2019 creo que puede ser el año, el cronos, el tiempo señalado en el tiempo de Dios, para que la iglesia sepa que tiene un rol que cumplir en esta tierra. Usted no es una estadística, usted no es un número. Usted no es un número, usted es un propósito. Y cuando usted lo entienda, podrá cumplirlo. Si no lo entiende, no podrá cumplirlo. Hay gente que se morirá, irá al cielo, y no entenderán para qué fueron salvos, para qué Jesucristo los llamó, para qué ibas a una iglesia cristiana. No, yo toda la vida iba a una iglesia cristiana, pero ¿para qué ibas? No, porque mi mamá era de esa iglesia, a mí me educaron en la fe cristiana y me gustaba la fe cristiana, me aburrí de la religión tradicional, la fe cristiana es como diferente, como que las cosas, los coritos, los predicadores son como más alegres, no es la liturgia. Pero no entendió, murió sin entender. Es mi responsabilidad tratar de despertarte. Yo suelto la palabra, el Espíritu Santo hará la obra en ti. Y confío en que tú vas a despertar, que tú vas a aterrizar, que tú eres una delegación de Dios en el tiempo señalado. En el tiempo señalado Dios te va a decir, como dijo Pablo, mándame a Juan Marcos porque me es útil para el propósito. Va a llegar un tiempo, y abro mi boca y te lo digo en fe, en que Dios va a decir, levántate porque llegó tu hora de yo hacer lo que tengo que hacer contigo. Levántate porque llegó tu tiempo. Amén. Quizás tú estás viéndote en un estadio, no necesariamente. O quizás te estás viendo en un canal de televisión, no necesariamente. Empieza por honrar a Dios en lo poco, y en lo mucho Él te pondrá. Empieza por ser fiel a la delegación pequeña, y llegará un día la delegación de honra. Amén. Entonces, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Que si no hay madurez, eso no va a llegar nunca. ¿Usted entendió? O sea, si no hay madurez, eso no va a llegar nunca. Entonces Dios tiene que prepararnos para entregarnos. Oiga, Dios nos prepara para darnos lo que nos quiere dar. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Porque Él tiene que instruirme primero para yo lograr dar el grado que Él quiere. Amén. Este año hemos hablado mucho del espíritu de Jezabel. Un espíritu que ha venido a la iglesia para engañar a los líderes, para engañar a los que dirigen, y le ha torcido mucha gente la agenda, y la agenda de muchos ministros se ha ido por otra vía, no por la agenda de Dios. Y yo no estoy murmurando ni criticando, tú lo ves por el enfoque, hacia dónde te llevan. ¿Cómo yo sé que un hombre es de Dios o una iglesia es de Dios? Es si me lleva a Dios. Si nosotros procuráramos nuestra propia fama o nuestro propio beneficio, no seríamos pueblo o no seríamos iglesia de Dios. Mas si yo por el Espíritu trato de llevarte a que vivas para Él, estoy haciendo el diseño de Dios en mi vida. El ministro de Dios no tiene que buscar nada más que llevar al pueblo al Dios del pueblo. ¿Estamos acá?
Entonces, la intención de esta instrucción es que Jezabel salga de la iglesia en el nombre de Jesús y que tú puedas vivir claramente para Dios. Amén, iglesia. Entonces, Jezabel ha venido a dañar la mentalidad del ministerio, trayendo a la iglesia institucionalismo, trayendo secularismo, trayendo mundanalidad, trayendo legalismo y trayendo incluso una falsa prosperidad. Cuando hablo de la falsa prosperidad, es la doctrina más popular que hay ahora, es la prosperidad. Yo le hago una pregunta: ¿quién quiere ser pobre? Nadie. Mas yo te digo en la Biblia que Dios no prometió hacer rico a todo el mundo. O sea que es una falsa decirte a ti que tú vas a tener todo el dinero del mundo. Eso no es verdad. Tú vas a tener tus necesidades suplidas, porque eso fue lo que Dios prometió. Dios soberanamente dio a unos 5, a unos 2 y a unos 1, pero a todos le suplió. Al que le dio 5 se lo dio porque tenía capacidad de administrar 5. Al que tenía 2 le dio 2 porque tenía capacidad de administrar 2. Al que tenía 1 le dio la capacidad de administrar 1. Pero a todos le suplió. La idea de la falsa prosperidad es que hoy seremos todos ricos. Eso no es verdad. Es más, te voy a hacer un razonamiento lógico. Si todos fuéramos ricos, la vida fuera improcedente. Si todos fuéramos ricos, tú estuvieras desnudo. Porque ¿quién te va a vender ropa? Si el que vende ropa no necesita venderte ropa porque él es rico. Si todos fuéramos ricos, tú te murieras de hambre. ¿Por qué? Porque nadie vendería comida. ¿Para qué va a vender comida? Si él es rico y no necesita vender comida. ¿Tú estás entendiendo lo que te quiero explicar? O sea, si todos fuéramos ricos, los agricultores no sembraran la tierra. ¿Por qué? Porque ¿para qué van ellos a sembrar la tierra si ellos tienen dinero? Ellos no necesitan sembrar. ¿Para qué voy a trabajar si yo tengo? Entonces, hay un ecosistema, hay una realidad donde subsistimos el uno del otro. Y aún los ricos sean ricos, siempre van a necesitar a los pobres también. Y aun los pobres sean pobres, siempre van a necesitar a los ricos también. En California, en Estados Unidos, se armó una crisis cuando la ley migratoria empezó a arreciar contra los inmigrantes ilegales. La gran mayoría de los productores agrícolas, de los que trabajan la tierra, son inmigrantes ilegales. Entonces, cuando vino la persecución a los inmigrantes ilegales, no había quien trabajara la tierra. ¿Quién se estaba afectando? Los ricos se estaban afectando, porque no había quien trabajara la tierra. ¿Usted está entendiendo? Entonces, cierto, Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cuando Dios habla de necesidades, no habla de caprichos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos manejables, manipulables, que anhelamos y tenemos sueños. Muchas veces nuestros sueños no son los sueños de Dios. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque en nuestra humanidad hay vanidad. Y nadie puede decir que no. En nuestra humanidad hay vanidad. ¿Quién quiere andar en un carro del 95? ¿Qué usted quiere? ¿Un 2019? ¿Quién quiere andar en un motor? Nadie. Usted quiere andar en un carro. Ahora bien, Dios nunca te dará una bendición que te aleje de Él. Porque si te aleja de Él, entonces no es de Dios. Entonces hay que discernir las cosas que vienen a nuestra mano. Si a mi mano viene una empresa y me quita la comunión con Dios y me aleja de Dios y no permite que yo me congregue, que yo vaya a la iglesia, tengo que revisar esto, porque esto me está apartando a mí del fundamento. Mi bendición es Cristo. La bendición que enriquece y no añade consigo tristeza es Cristo. No son las cosas. Si yo estoy perdiendo la comunión con Dios, si estoy perdiendo mi relación con Dios, si estoy perdiendo mi enfoque con Dios por algo que vino a mi mano, tengo que pararme y revisar. Por eso dice la Biblia: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Le estoy dando un adelanto por si acaso no puedo predicar esa serie completa, pero sí les quiero decir que Jezabel ha venido también con instrucción de falsa prosperidad. ¿Qué es una falsa prosperidad? Donde te quieren meter a ti la idea de que tú no tienes, ni puedes creer que tienes que pasar necesidad. O sea, como que eso no es verdad, eso no es de Dios, hermano, que tú estés pasando necesidad. Amado, muchas veces Dios nos lleva al desierto para formarnos, capacitarnos, instruirnos y darnos entonces lo que Él ha preparado darnos. Pero hay gente que quiere llegar a Canaán sin pasar por desierto. ¿Y qué me dice a mí eso? Que el que llega a Canaán sin pasar por el desierto, en Canaán muere.
Porque en Canaán había gigantes y había ídolos también. Dios tiene que pasarte por el desierto para procesarte, para perfeccionarte, para enderezarte, para pulirte, para prepararte y luego bendecirte también. Si te quita el desierto, eso no es Dios. Dios no trabaja así. Dios al que va a bendecir lo prepara, lo procesa también. Dios es el agricultor sabio que antes de sembrar la tierra, prepara la tierra para que la semilla no se pierda. ¿Estamos hablándole a alguien? Entonces, ese es el punto 5. El 4, estamos hablando del legalismo. Diga conmigo, legalismo. Esta ha sido la doctrina más difícil para predicar. O el punto más difícil, no doctrina, el punto más difícil. ¿Qué es legalismo? Diga conmigo, legalismo. Legalismo es religiosidad, legalismo es sectarismo, legalismo es fanatismo, legalismo es esclavitud. Y dolorosamente dentro del cuerpo de Cristo, Jezabel se ha metido en la mentalidad de los líderes para crear sectarismo, grupos secretos, grupos, mis hermanos, grupos rodeados por una o por dos o tres personas. Dos, grupos religiosos que se marginan, que se atrincheran en la mente, grupos fanáticos que no oyen, ni ven, ni entienden, ni aceptan opiniones de nadie, ni se dejan corregir por nadie. Ellos son ley, batuta, eso es fanatismo, y grupo de esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud es tal que no permiten que las personas tomen decisiones por sí mismas. Eso es esclavitud religiosa. Y aunque usted crea que no existe, existe y mucha. Y mucha. Que no te dejan pensar, no te dejan tomar una decisión por ti misma, no te dejan a ti sacar una conclusión. Eso es legalismo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, les escribe hablando de que los Gálatas habían contaminado la fe, habían metido ritos, habían metido prácticas judaizantes. Y Pablo los confronta. Y los confronta de manera tal que se enderecen. La confrontación de Dios no es para muerte, es para vida. Amado, yo prefiero que me confronten con tal de que mi vida dé un fruto derecho, sea firme. Una cosa es confrontar y otra cosa es acusar. En el legalismo la confrontación no se oye. En el legalismo la acusación sí. El legalista vive acusando. Hijo del diablo, te va para el infierno, que si yo cuánto, esa iglesia no es de Dios, esa iglesia es del diablo, ese pastor es del diablo, esa gente son del diablo. Eso es acusación. Ahora, donde hay confrontación, hay una corrección para que tú revises. Pablo, cuando confronta a esta iglesia, le deja un punto final, que es donde a mí me ha trabajado el Señor en estos días. Le dice, al final del verso 5:9, dice, un poco. ¿De qué? De levadura, leuda. ¿Cuánto? Toda la masa. Aquí las mujeres que saben hornear saben lo que es la levadura, ¿verdad que sí? Los hombres que saben hornear también, porque si alguno es panadero o repostero sabe lo que es la levadura. Y dice que levadura es un ingrediente que sirve para fermentar la harina. Eso es la levadura en el contexto natural. Un poquito sirve para fermentar la harina. Se infla, ¿sí o no? Pero en el contexto espiritual, ¿qué significa levadura? Levadura significa contaminación, significa desobediencia, significa rebeldía, significa maldad. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cuánto que se necesita de levadura para torcer la masa? ¿Cuánto? Como dicen los boricuas, un chipito. En buen cibaeño, un chin. Leuda cambia la naturaleza de toda una masa. ¿Qué la cambia? Un poquito. Fíjense, un poquito de levadura cambia ya el sentido completo de la masa. En el contexto espiritual, ¿cómo yo aplico esto de un poco de levadura? Venga conmigo, le quiero enseñar por qué Jesús a todos sus discípulos y a los que le seguían, del grupo que más Jesús lo alertó fue de los fariseos. ¿Aló? Venga conmigo, abra su Biblia. Libro de Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas 12:1. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, ¿cuántos eran? Tanto que unos a otros se atropellaban. Había mucha gente, ¿sí o no?
y se atropellaban el uno con el otro, comenzó a decir a quienes. Escuche, había mucha gente, pero Jesús le habló a quienes. A su iglesia, a sus discípulos, a los íntimos. A esa gente Jesús le habló y les dijo, primeramente a sus discípulos le dijo, guardaos de quienes, de la levadura de quienes, de los que es, ay papá, la levadura de los fariseos era lo dice la Biblia, la hipocresía. Aparentaban ser algo que ellos no eran, predicaban algo que ellos no vivían, enseñaban algo que estaba muy distante a la realidad. Entonces Jesús le llamó hipócritas. Pero ¿a quién fue que alertó? ¿A quién fue que le puso la alerta? A nosotros entonces hay una alerta. Porque nosotros podemos, sin darnos cuenta, recibir un poquito de levadura que nos dañe. Y usted dirá, ¿y cómo se recibe esa levadura? Yo se lo voy a explicar en unos minutitos. ¿Cómo usted puede ser infectado espiritualmente con una levadura? Yo tengo aquí algo que pasa siempre en la iglesia. A mí siempre me ponen un vaso de agua, a mí casi siempre se me olvida. A propósito. Salud. Este vaso de agua se ve muy lindo y se ve seguro saludable. Si a este vaso de agua le cayera una gota, aquí tiene que haber cientos de gotas de agua, ¿sí o no? Si le cayera una gota contaminada, ¿qué pasaría con todo el agua? ¿Qué pasaría? ¿Cuántas gotas se necesitan para dañarlo? Una gota. Hay un proverbio muy cibaeño que dice que una mala red ¿lo conoce? Una mala red echa a perder el ganado, dice. ¿Sí o no? Jesús habló de la levadura de los fariseos, que era pero yo me puse a estudiar, encontré otra levadura y después encontré otra levadura más. Encontré 3. Hay una que está en la Biblia y hay otra que en la Biblia no la revela, pero el Espíritu Santo la puede revelar también. Yo se la voy a explicar después. Vamos a ver. Abra su Biblia, venga conmigo. Libro de Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Marcos, Evangelio según San Marcos. Abra su Biblia ahí, por favor. Dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos, o sea, cuídense de la levadura de ¿quiénes? De los fariseos. ¿Y de la levadura de quién? De Herodes. Ya encontró otro tipo de levadura, fíjese. ¿Cuál es la primera? Levadura de los fariseos. ¿Y la segunda? De Herodes. La de los fariseos era la hipocresía y la de Herodes era el secularismo. Sacar a Dios de todo lo que pueda ser humano. Quitar a Dios y que sea todo humano, nada sin Dios. 2 levaduras ya. Y discutían entre sí, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecida vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús hablaba de algo muy espiritual y ellos estaban en algo muy natural. Cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos. Ellos pensaban que estaban hablando porque no trajeron pan. Estaban hablando de lo natural. Jesús dijo, oye, pero ustedes no entienden. ¿Cuántas veces vieron la multiplicación de panes? 5, 4, miles de personas comiendo. Entiendan de qué yo les estoy hablando. No les estoy hablando de algo natural. La contaminación de esta gente viene por sus palabras, viene por sus enseñanzas.
Aló. Entonces, en esas enseñanzas hay contaminación. Escuchen, ¿cómo yo sé que hay otro tipo de levadura? Porque hay una levadura escondida en el espíritu del hombre, en lo que puede ser su carnalidad. La levadura de los fariseos, la hipocresía. La levadura de Herodes, el secularismo. Pero hay una levadura carnal en mí, sin darme cuenta, y en usted sin darse cuenta, que es su propia opinión. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 20 al versículo 34. Amén, mis hermanitos. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Entendió? Adán murió, en Adán todos morimos, pero en Cristo vivió, que en Cristo tenemos vida. Porque así, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, pero a cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre del enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, el Padre. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Qué estaba pasando en Corinto? Se había filtrado una doctrina en Corinto, que es el bautismo por los muertos. Muy parecida a una doctrina que usa la religión tradicional, que se llama el purgatorio. No es igual en este contexto, porque aquí el bautismo por los muertos era que yo podía bautizarme por una persona que ya estaba muerta. ¿Te escuchó? O sea, ya mi bisabuela murió, que yo no la conocí, entonces yo me puedo bautizar por ella. Se había metido esa doctrina en Corinto. Se había metido eso en Corinto. Y ya la iglesia de Corinto estaba creyendo eso. Había metido un venenito
Hay gente que suelta venenito. ¿Cuántos saben que sueltan venenito? Que tienen veneno de áspid debajo de sus lenguas ahí, de serpiente, y sueltan un venenito. Soltaron ese venenito en Corinto. Y dice Pablo, porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora viene, dice Pablo aquí, verso 33. No erréis. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué había pasado en la iglesia de Corinto? Se había filtrado una enseñanza desviada y algunos le estaban creyendo. Habían soltado un veneno de bautismo por los muertos y ya la iglesia estaba en esa práctica. Y dice Pablo, si eso se pudiera, entonces todo mi sufrimiento y todo mi padecimiento. Entonces yo voy a redimir a alguien que realmente no supo por quién o por qué Cristo murió. Y empezó la doctrina a filtrarse. Y Pablo tuvo que empantalonarse y decirle, no erréis. Una mala conversación, ¿qué dice la Biblia? Corrompe una buena costumbre. Recuérdese que está hablando de ¿qué? De la levadura. Diga, un poco de levadura leuda toda una masa. ¿Cómo vienen las levaduras? En el contexto de las malas conversaciones. Si alguien tiene un problema en su estima y no lo saludan, va y le dice a otro, no, porque yo fui a la iglesia y yo me di cuenta que en la iglesia nada más saludan a los que llegan en jipeta. Los que vamos a pie no somos gente en la iglesia. ¿Qué está soltando? Veneno. Y esa es su levadura. Si usted no tiene oídos espirituales y oye bien lo que le está diciendo, le están leudando su masa. Aló. Tú no ves como a fulano, a sutano lo saludan. Y a ti cómo te saludan. Y te siembra cizaña. Y te siembra la levadura. Aló. Tú estás oyendo una mala conversación. Y la levadura viene y te cambia tu manera de ver las cosas. ¿Entendiendo algo con esto? No solamente en ese sentido. Puede ser hasta en el servicio. No, porque mira, para servir se necesitan cual y tal y tal y tal y tal, y te la ponen en China con la intención de dañar tu corazón. Amado, cuando una persona es madura en Dios, piensa que lo que va a decir va a edificar o no va a edificar. Si es madura en Dios, piensa, si yo digo algo a este hermano, ¿lo voy a levantar o le voy a poner una piedra para que se hunda? Dolorosamente hay mucha gente poniendo piedra para que los débiles se hundan. Y eso se llama leudar, eso se llama levadura. En el legalismo pasa igualito. Hay muchos tipos de legalismo en ese sentido. Muchos tipos de legalismo en ese sentido. ¿Cuántas veces estas hermanas de la alabanza sufren de mujeres que no tienen ojos espirituales? Tú no te has fijado que esas mujeres se visten como quiera. Oye, usted viene a ver cómo se visten las hermanas o viene a alabar a Dios. No, porque uno tiene ojo en la cara. Sí, tus ojos en la cara, pero frena la lengua, hermano. Porque con la lengua tú puedes envenenar a muchos si tú no la sabes manejar. ¿Estás hablándole en español? Yo mismo. Y estoy diciendo esto con testimonio para romper estructuras. Nosotros estamos desmontando estructuras. Esta es una estructura que la iglesia tiene. Si el predicador no tiene corbata no puede predicar. ¿Quién dijo? La estructura. Y hemos ido desmontándola poco a poco para que la iglesia no se vaya en shock.
Porque es que estamos tan estructurados que si un predicador viene aquí y se para aquí con unos jeans y con un traje, oh, predicador moderno, míralo en jeans, una iglesia muy moderna. ¿Por qué? Porque tu estructura mental está diseñada, está amarrada a una corbata. Y nosotros hemos empezado a desmontarla gradualmente para que a ti no te dé un shock. Poco a poco. Entonces, si te vamos a educar en la vida de la fe, tenemos que enseñarte a cuidar lo que oyes también. Cuando tú oigas, discierne entonces. Hay quienes oyen, pero no discierne el espíritu. ¿Qué persigue? ¿Qué significa un poco de levadura? ¿Qué es lo que el diablo persigue? ¿Qué es lo que el legalismo quiere dejarme en el corazón cuando me habla? Dañarme. Hay mucha gente que se han dañado en el servicio, mucha gente que se han dañado. Y puedo soltar una dura hoy. ¿Usted está listo para que la suelte? Miren, un alto porcentaje de las personas no diezman porque otro lo envenenó. ¿Tú crees que yo voy a diezmar? No, tú te estás poniendo loco. Eso para que el pastor... el primero que va adelante aquí, con todos los pastores, soy yo, trayendo a Dios mis diezmos y ofrendas. Ahora, ¿por qué mucha gente no diezma? Ahí viene. 3 levaduras. 1, la levadura de los fariseos. 2, la levadura de Herodes. Y 3, la levadura según San Yo. ¿Tú quieres que te diga por qué la mayoría de la gente no diezma? Porque tiene su propio concepto. ¿Lo entendió? Se fue de aquí. Es por eso. Porque tiene su propio concepto. Han hecho su propio evangelio. ¿Cuál es mi deber? Instruirte. Yo no te voy a exigir diezmo. En 22 años nunca lo he hecho, ni lo pienso hacer. Nunca le he puesto cara a nadie. Sé quién diezma y sé quién no diezma. Yo manejo la interioridad de la iglesia. Yo la manejo. Pero a nadie le pondré cara ni lo rechazaré. Él le dará cuenta a Dios un día. Si usted cree en el juicio de Dios, yo también lo creo. Si usted cree que usted se va a parar delante de Dios y va a dar cuenta, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 13. La Biblia dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Él traerá juicio toda obra encubierta en el día del juicio, sea buena o sea mala. No yo, Dios la va a traer a juicio. El día del juicio se pararán contigo y te mirarán. No es que vas a perder salvación, pero puedes perder honra en el reino. Y ser incluso avergonzado cuando pudiste haber entrado al reino de Dios en otra dimensión de honra. ¿Pero por qué, iglesia? Alguien se puede ofender con esto. Porque yo me hice mi evangelio, pastor. Yo tengo mi evangelio y yo tengo mi criterio. Usted me disculpa, yo lo respeto, pero yo creo lo que creo y a mí no me importa lo que usted piensa. Eso se llama la levadura según San Yo. Los amenes van a bajar. Bajarán los amenes. Pero es la verdad, iglesia. Es la verdad. Tú le preguntas a todos los que no diezman, tienen un concepto de ellos mismos. Algunos justifican y dicen, yo no diezmo porque no me da, porque no me alcanza. No diezma porque tú te hiciste tu doctrina. Pastor, usted está hablando del diezmo. Miren, amado, en mi vida pastoral, el diezmo es uno de los temas que yo menos he predicado en mi vida entera. Pero ¿por qué te hablo de esto? Porque es que el veneno entra por aquí. Y quizás no fue el hermano Ramón que te habló, o el hermano Enrique. Te habló tu propia carne. Te habló tu carne. Y tu carne te dijo, no lo haga. Eso no tiene significado. Eso no tiene valor. Y te habla la carne y te dice, no ores, no leas, no prediques. Todo el consejo de la levadura carnal viene de tu propia carne, amado. ¿Y qué es la carne según la Biblia? Diga conmigo naturaleza caída. Diga conmigo pecado. Diga conmigo muerte. Gálatas capítulo 6 dice, no os engañéis. Dios, God shall not be bluffed. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará.
El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción, dice la Biblia. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hay una siembra de carne y una siembra de espíritu. Yo puedo sujetarme al que yo quiero obedecer. Yo estoy en el medio. El Espíritu me dice, agrada a Dios, y la carne me dice, no. ¿Quién decide al final? Yo decido. ¿A quién le voy a servir? ¿A Dios o a mis deleites carnales? Déjame decirte que para obedecer a Dios hay que mirar la cruz y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora yo vivo, lo vivo por la fe de aquel que fue a la cruz por mí. Mi carne no será quien gobierne mi vida, me gobernará Cristo de ahora en adelante. Pero si no miras la cruz, la carne te va a jugar siempre la pasada. Levadura, diga conmigo, levadura. Entonces, viene el punto. La levadura leuda, la levadura contamina. Amado, y cuando se contamina un área de nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, las demás otras empiezan a estar cojas. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, en su cuerpo usted tiene 20 dedos, si es normal, si no es cinqueño, como le dicen. O sea, que le da un dedito ahí. Usted se maja un dedito, el chiquito, el meñique, que a veces uno lo ve que no sirve, como dice, ¿para qué será que sirve este dedo? Ese dedo fue diseñado para chocar con todos los muebles de la casa. Para lo único que sirve ese dedo para eso, para chocar con los muebles. Pero usted se da un majón en ese dedo y usted ve estrellitas. ¡Venga! Tengo un testimonio de una hermana que se rompió ese dedito y cuando se fracturó ese dedito se mareó completamente. Oiga, ¿cómo un dedo trastorna el cuerpo? Como un poco de levadura leuda toda una masa. Estoy hablándole a alguien en esta mañana. Como una cosita así que entró en tu vida y empezó a minar, a dañar. Después va dañando todo. Daña tu comunión, daña tu relación, daña hasta tu salud emocional. Porque, amado, no hay cosa más peligrosa para un creyente saber que está en desobediencia y persiste en desobediencia. ¿Lo escuchó? Se lo voy a repetir. No hay cosa más peligrosa para un creyente saber que está en desobediencia y persiste en desobediencia. Porque el que sabe que está en desobediencia tiene una de dos: o se arrepiente o sigue en desobediencia. El arrepentimiento no es solamente para los que están afuera bebiendo, fumando, haciendo diabluras. No, el arrepentimiento para santificación es para los creyentes. Los que dicen, Señor, ya yo no quiero seguir haciendo esto. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Ya yo no quiero, Señor. ¿Alguien está acá? Diga, un poco de levadura leuda toda una masa. Terminamos y vamos a cerrar. Hay un capítulo que hay que leer para que usted no se vaya gacho. ¿Cuántos saben lo que es eso? Gacho. Los que eran bebedores saben aquí lo que es irse gacho. 13, Mateo capítulo 23, verso 13. Y ahí lo vamos a leer y usted se va a llevar a la conclusión usted. Y vamos a orar, vamos a bendecir una parejita que hoy honra a Dios en el matrimonio. Y usted se va a ir de aquí bendecido en el nombre de Jesús. Bendecido no significa que se va contento, se va edificado. Porque hay gente que no va a estar contenta. A mí no me gustó eso que el pastor dijo. Amado, perdóname si no te gustó, pero procura ver si te edificó. Una inyección de hierro. ¿Cuánto le han puesto inyecciones de hierro por las nalgas alguna vez? ¿A quién le gusta que le ponga inyección de hierro? A nadie. ¿Funciona la inyección de hierro? ¿Da resultado? No nos gusta, pero funciona. Capítulo 23 de Mateo, verso 13. Dice, Jesús hablándole a los fariseos, le dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar
a los que están entrando. Ni dan, ni dicen dónde hay. 14. Ay de vosotros, escribís, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hijo del infierno, wow, que vosotros. 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, fíjese ahí, era necesario hacer esto, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Padre, qué duro. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ay de vos, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes. Wow. Cuando yo leo esto a veces digo: ¿y fue Jesús que dijo esto? Jesús hablando: serpientes, generación de víboras. Qué fuerte esa palabra, ¿eh? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Que diga conmigo: Dios ayúdanos. Esta es la verdad de los escribas y fariseos. Esta es la verdad de la levadura. Si usted hoy, mañana, pasado, o ha recibido alguna ministración, discierna lo que le están diciendo. Escuche en el espíritu qué es lo que el enemigo me está diciendo a través de esta persona, y después saque una conclusión madura en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Biblia. No es una doctrina grandota, es un poquito, un venenito. Amén, mis hermanitos. Cierre sus ojos ahí, incline su rostro. Padre, muchas gracias. Nosotros, en el nombre de Jesús, necesitamos
que tú nos ayudes. Esta palabra no es fácil, Señor, ni cómoda. Nuestros oídos quisieran oír una melodía diferente, pero tú nos estás edificando. Nosotros estamos expuestos a oír muchas voces: la voz del mundo, la voz de la carne, la voz de Dios. Señor, que sea tu voz la que prevalezca. Líbranos de la levadura de los hombres. Líbranos de la levadura de Herodes. Líbranos de la levadura, Señor, de los fariseos y de los hipócritas. Líbranos de la levadura, Señor, que el mundo hoy día corre por las redes, por radio, por televisión. Corre, Señor, en los templos. Corre como pólvora la levadura que contamina, que daña, que desvirtúa, que desenfoca mucho pueblo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Hay muchos hijos tuyos, Señor, expuestos. Todos estamos. Danos oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. Que cuando salgamos de este lugar digamos: Señor, filtra las palabras que yo escuche. Filtra la palabra que yo hable, para que pueda hablar como conviene, para que pueda decir lo que edifica, para que pueda ser de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, que desde este día podamos nosotros decir: fuera todo espíritu de legalismo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de juicio y condenación. En el nombre de Jesús, Dios mío, danos templanza y madurez para poder representar tu nombre. Estamos muy expuestos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Padre, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, por amor de ti mismo, Señor. Ayuda a tu iglesia. Los que estamos aquí necesitamos ayuda. Los que están en radio y televisión necesitan ayuda también. Señor, que podamos decir: estamos aprendiendo y sabemos que tú vas a completar tu obra para la gloria de tu nombre. Bendigo tu pueblo en esta mañana. Señor, si en alguno de nosotros hay un pensamiento contrario al tuyo, Padre, que sea el tuyo que prevalezca. Que no sea el pensamiento nuestro, sino el tuyo, Señor. Padre, que sea tu pensamiento, que sea tu palabra, que sea tu revelación. Que cuando salgamos de este lugar digamos: Dios ha edificado mi vida hoy grandemente. He sido edificado en Dios. Llegará el día y la hora de mi delegación y de mi representación al Padre. Represento a Cristo, soy de Cristo, viviré para Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, seas tú muy glorificado, seas tú muy exaltado, Señor. La gloria y la honra sea para ti. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tribútale un aplauso al Señor. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.